Yo llegué con mi café, con mi pan, llamé a la gente, igual la palabra. Pero ya me dijeron adulto, ya estaba guardando todo. Ya había acabado. A los vigilantes les di su café y su pan. Apenas. Esta semana, 8 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. El Señor les bendiga rica y abundantemente. El hermano Jorge Morales Perales, servidor Víctor Espinosa Hernández, les saludamos con mucho afecto, con el amor en Cristo de nuestro amado Señor, ¿verdad? Hoy estamos aquí por su misericordia para compartir nuevamente el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestros labios en este programa radial Poder y Misericordia de Dios. Esperamos que sea de edificación a sus vidas. Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Dios les bendiga. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conducido por los pastores evangelistas Jorge Morales Perales y Víctor Hugo Espinosa Hernández. Iniciamos. Muy buenos días. Nuevamente Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gloria a Dios por un programa más. Y esperamos que este programa sea de grande bendición. La palabra de Dios no puede ser cambiada. La palabra de Dios no puede ser modificada. Y nos enseña que se tiene que dar como está escrito. Sí, amén. Varón, buenos días, Dios le bendiga, hermanita, Gracias, Dios le bendiga, amén. muy buenos días. Dios le bendiga, hermanito. ¿Sí? El tema de hoy, ¿verdad? Es un tema que, como muchos, a algunos no les parecerá, ¿verdad? Pero, como decíamos en el programa anterior, ¿qué sería si Juan el Bautista estuviera en nuestros días? Amén. ¿Cómo tomarían la palabra de Juan el Bautista? Pues la tomarían igual, a reproche, ¿sí? A que pura exhortación, pero ¿de qué manera se va a enderezar el camino si no somos exhortados en la palabra por el amor de Dios? Amén. ¿Verdad? Tenemos en el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 16. Gloria sea a Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dios nos ha llamado con un propósito. A cada uno de nosotros, los que servimos a la obra de Dios, nos ha sido encomendada una misión. Jesús llamó a 12 discípulos, los instruyó e hicieron para lo que tenían que hacer. Aquí el Señor Jesús dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Amén. ¿Para quién es esta palabra? Para nosotros. ¿Quiénes? Los que nos sujetamos al Señor por medio de su palabra, guardándonos de no pecar, viviendo una vida con temor de faltarle a Dios. Cuando el Señor nos envía, es porque sabe que ya estamos preparados para cualquier eventualidad que se nos presente. Conocemos la palabra, oramos, ayunamos, reprendemos demonios en el nombre de Jesús, liberamos en el nombre de Jesús, atamos a los demonios en el nombre de Jesús, evangelizamos y damos a conocer el reino de Dios, los pros y los contras. Es la obra para la cual hemos sido llamados los hijos de Dios. Amén, así es. Así hermano. es. Gloria a Dios. Y es precisamente lo que nos dice, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo capítulo 10. A partir del versículo 5 es donde precisamente recibimos esas instrucciones. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Da esas instrucciones a sus discípulos y dice en el verso 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis,
y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que observar. Tenemos que comenzar por el principio. Amén. ¿Sí? Como ya lo hemos venido comentando, ¿verdad? En algunos otros programas. Tenemos que comenzar con el principio. ¿Cuál es el principio? Lo que Jesús ha ordenado. ¿Sí? La orden que recibió Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, hablando de cómo Jesús principia su ministerio y hablando cómo Jesús le dice que a sus discípulos qué es lo que tenían que decir. Dice, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. De esa manera Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llega Yeshua, ¿verdad? Y principia su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reciben la orden, ¿verdad? Sus discípulos y ahora nosotros, ¿verdad? Porque los discípulos, hay una orden, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, cuando Yeshua dice, hace discípulos, ¿verdad? A las naciones. O sea, Él le ordena a sus discípulos seguir haciendo más discípulos hasta nuestra época, ¿verdad? Nuestra generación. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Seguir haciendo más discípulos. ¿De qué manera? ¿Sí? Hablando la palabra, ¿sí? Como fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo, por el Salvador. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y nos da algo de gracia. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es otro punto muy importante. De gracia recibimos el poder de lo alto. Sí. De gracia recibimos la unción del Espíritu Santo. Amén. De gracia recibimos, ¿verdad? Ese don, ¿verdad? De sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos y echar fuera demonios. Pero hay quienes no lo hacen de gracia. Hay quienes piden cuotas o supuestas ofrendas de amor, pero con cierto número, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya no es una ofrenda de amor, sino que están pidiendo una cuota, ¿sí? Que están tergiversando la palabra de Dios. Es algo muy tremendo y muy grave. Aquellos hermanos, ¿verdad? Que lo están haciendo, aquellos pastores, evangelistas, ¿sí? Profetas, que se dicen ser ministros de Dios, apóstoles, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que son llamados al ministerio deben tener mucho cuidado y deben de tener temor de Dios. Si no le han conocido, ¿verdad? Es tiempo aún de conocerle. ¿Sí? ¿De qué manera? Escudriñando la Escritura. Hay que volverse al principio. Tenemos que realmente entonces comenzar, ¿verdad? Por lo que Jesús dejó establecido. Anunciar el reino de los cielos buscando un arrepentimiento para que todos alcancen la salvación y la vida eterna. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Nosotros tenemos que confiar en que Dios es nuestro proveedor. Amén. A donde quiera que vayamos y nosotros emprendemos camino y estamos evangelizando, estamos predicando, ¿verdad? La palabra de Dios, el verdadero evangelio. Entonces nosotros no tenemos que estar llevando, ¿verdad? Comida, no tenemos que llevar una maleta muy grande, no tenemos que ir con lo esencial, algo que no Dios nos va a estorbe. proveer. Así es, porque Dios va a proveer. Y si es de Dios, ¿verdad? Donde nosotros toquemos puerta, Dios abre esa puerta, nos van a recibir, nos van a dar el alimento, el sustento necesario, ¿verdad? Para seguir trabajando en la viña del Señor. Y hoy en día, ¿qué se hace? ¿Sí? Llegan los evangelistas, llegan ministros de alabanza famosos, y lo que hacen es hasta pedirte cierta marca, ¿verdad? De agua embotellada. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo cuando dicen, quiero un hotel 5 estrellas, quiero esto, quiero comida de esto, quiero esta marca de agua, quiero fruta, y quiero para mí, ¿verdad? Y para tantos personas que me acompañan, etcétera. Entonces, ¿dónde está? Aquí vemos, ¿verdad? En el versículo que mencionaste, hermano, algo muy importante. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice Yeshua, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, hay una persecución, hay un peligro. Los ministros de aquel entonces, ¿verdad? Los discípulos de Jesús iban a cambio de nada. Sí. Y hoy piden mucho. Así es. Hablando económicamente. Ellos no recibían nada, hablando materialmente. Lo único que recibían, ¿verdad? Era la cobertura de Dios, el poder de Dios, el poder de lo alto, la unción y la promesa de la salvación, ¿verdad? De la vida eterna. ¿Sí? Hacer tesoros en el cielo, como dijo Jesús, se está perdiendo. Y se ha perdido en algunas partes ya por completo y se sigue perdiendo. Entonces, este es un llamado que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Gloria a Dios, a todos aquellos, ¿verdad? Que de alguna u otra forma estamos evangelizando. Pero hay quienes ya no quieren, ¿verdad? Salir a tocar las puertas de las casas, solamente quieren predicar en los púlpitos, en grandes púlpitos, en grandes centros, ¿verdad? Centros sociales, ¿sí? Ya no le llaman casas de oración. Ni templos. Ni templos, ¿verdad? Ni iglesia. Ahora vamos al centro social, o sea, un club social, a donde hay mucha gente, todo, ¿verdad? Muy bonito, muy arreglado,
pantallas y cuanta cosa, ¿no? Mucho lujo, ¿no? Sí. Pero ya no quieren ir a lugares, ¿verdad? A iglesias que apenas comienzan a edificarse. Quizá ellos han tomado la palabra, ¿verdad? Centro, ¿sí? Centro cristiano, dice por allá, por Arroyo del Maíz, una iglesia grande que se encuentra, centro cristiano. ¿Será que le da vergüenza decir templo o casa de oración? ¿O será porque el diablo se ha adueñado de esa palabra del templo, ¿verdad? Ahora dicen el templo espiritista. ¿Quiénes tienen la palabra templo? Ahora lo tienen los brujos, los hechiceros, los agoreros, los espiritistas. El templo. Cuando el templo es el templo de Dios. Así es. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? También vemos una parte de la escritura, ¿verdad? Donde dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Sí? Vienen los discípulos de Jesús y dicen, quitamos. ¿Sí? Y Jesús les dice, no, déjenlos. Esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de parte de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Amén. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Una palabra hermosa del Señor. La parábola. Amén. ¿Qué quiere decir? Que va a crecer la cizaña, pero esta cizaña puede convertirse en trigo, siempre y cuando entienda la palabra real, el propósito de la palabra de Dios. ¿Sí? No puede permanecer el trigo junto a la cizaña, porque en su momento va a ser apartado. Así es, gloria a Dios, ¿Verdad? Nuestro Señor, ¿verdad? Separa. Pero muchos, sabiendo que se han convertido en cizaña, siguen en esta vida. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos les conviene. Les decía hace unos programas, cuando estuvimos en el instituto, una mujer se encuentra con su tío y le dice, ¿de dónde vienes, hija? Del instituto. ¿Estás estudiando? Sí, dice. ¿Y qué estudias? Ya estás grande. No, dice, estoy estudiando para pastor. ¿Para pastor? ¿Y ahí qué? Pues ahí está el dinero, dice. Ahí está la cizaña. Está preparándose con un propósito. ¿Verdad? ¿Qué es el propósito? Alimentarse, ¿sí? De los siervos, de las iglesias, de los hermanos. Las ganancias deshonestas. ¿Sí? Como decía por ahí, dice, están pegados como garrapatas, Así es, ¿sí? así es. Chupando La sangre de Sí. las ovejas, ¿verdad? Pero pues también está escrito eso, ¿no? Que muchos tomarían como fuente de ganancia la piedad. Y tristemente, ¿verdad? Vemos que se cumple esa parte de la palabra. Todo se tiene que cumplir. Sin embargo, el llamado es, ¿verdad? Para que se vuelvan realmente, ¿verdad? De todo vuestro corazón
a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y tengan esa oportunidad, ¿verdad?, de ser salvos, de alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque podrán aquí tener mucha ganancia económica, podrán tener muchas cosas materiales, pero ¿de qué les sirve? Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Fíjate que esa parte apenas la acabo de entender, porque no sabía yo, ya la habíamos leído varias veces, pero dice Jesús, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la salvación no se compara al mundo. Claro que no. Hablamos de la eternidad y es ahí donde muchos, ¿verdad?, han perdido el temor de Dios. Sí. Se afanan en las cosas de la vida, en el trabajo, ¿verdad?, en cosas materiales, en estar acumulando, ¿verdad?, pues cada día más, ¿verdad?, para tener, según ellos, una vida más tranquila, más holgada, ¿verdad? Pero pues se están condenando, la verdad, porque no saben lo que están perdiendo. Muchas veces se desecha la bendición prefiriendo la maldición y no lo saben. Entonces nosotros, ¿verdad?, somos llamados precisamente a predicar el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Hacemos nuestra labor de evangelista, ¿verdad?, como la palabra nos lo demanda, y venimos a predicar precisamente, ¿verdad?, esa palabra que Dios nos ha dado, del arrepentimiento de los pecados, para que la gente proceda al arrepentimiento, ¿verdad?, y realmente se aparte y alcancen esa salvación y vida eterna. Sin embargo, también nos dice, ¿verdad?, decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, esa palabra para nosotros dice, en Mateo 10, 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, mucha gente nos va a aborrecer, y mucha gente nos está aborreciendo. Sí. Y muchos pastores, tal vez, ¿verdad?, ministros del evangelio, ¿sí?, apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿verdad?, pudieran estar aborreciéndonos a muchos evangelistas por el mensaje que estamos dando, ¿sí? Porque el mensaje que Dios pone, ¿verdad?, hoy es de arrepentimiento, sobre todo también para los ministros que se han desviado del camino, Sí. ¿sí? Sí, amén. Que ya no quieren salir a predicar, que no quieren predicar en una iglesia pequeña porque no van a ganar mucho, que no les están dando los privilegios como que ellos necesitan cuando Jesús vino a servir, no a servirse. O cuando les invitan a predicar a una iglesia y lo primero que preguntan es ¿cuántos miembros Sí, tienes? y hacen cuentas cuántos se llevan, ¿sí? Imagínate, Sí. hermano, qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que están predicando? Pura basura del diablo, ¿sí? Hay quienes están predicando pura basura, ¿sí? Literalmente, o sea, yo no puedo encubrir la verdad, porque a eso hemos sido llamados a predicar la verdad, ¿sí? Entonces, aunque parezca dura la palabra, ¿verdad? No es dura, es una palabra de amor, una palabra de exhortación, una palabra de arrepentimiento, para que se arrepientan, ¿verdad? Realmente de todo su pecado, de toda su iniquidad, se vuelvan a Cristo Jesús y alcancen la salvación y la vida eterna. Entonces, ya tenemos que dejar de andar predicando, ¿verdad?, basura, de esos famosos pactos, ¿verdad?, de que pacta con Dios, si pones 500, Dios te va a dar tantos, si pones 1000, a ver cuántos de 1000, cuántos de 500, cuántos de 100. El negocio de los encuentros. Efectivamente, es puro negocio. Pero como Sí. te vuelvo a repetir, ¿verdad?, escrito está, muchos tomarían como fuente de ganancia la piedad. Hacen primero el preencuentro, Ajá. de a 1500, creo, si no es que ya le han subido. El preencuentro, los preparan, les dan su plática. De ahí hacen el encuentro. Después hacen el reencuentro. Yo ese reencuentro nomás lo había escuchado, ¿verdad?, en los seculares, en los menudos, en los parchís y timbiriche, esos grupos seculares, ¿verdad?, de que se reunían, yo me acuerdo hace algunos años hacían el reencuentro. Bueno, pues no conformes con ello, ¿verdad?, con su ambición desmedida, ahora hacen el post-encuentro, Órale. ¿eh? Y así se siguen, ¿sí? Sí, están como garrapatas siguen, chupando ¿verdad?, sangre. así, chupando la sangre, ¿verdad?, cortándole la lana a las ovejas, ¿sí? Pero ¿qué dijo Jesús aquí? Dijo que tenemos que cobrar. No. Si podemos organizar un retiro espiritual, pero conforme a la palabra de Dios, Sí. ¿sí? Pero eso de que vamos a hacer un encuentro y pues necesito tanto, no. Dice, dad de gracia lo que recibimos de gracia, ¿sí? Dice aquí en el versículo 8 de Mateo 10, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y hoy muchos están cobrando, ¿sí? Hay congregaciones, ¿sí? Hay una muy famosa también ahí por el ADO, ¿sí?, que cobran hasta las oraciones. Hasta la oración, depende de la oración que quieras, depende la economía, ¿verdad? Depende cuánto te cuesta el valor de la oración. Pague. Imagínate. Es el del pague por sufrir. Paga por sufrir. Paga por sufrir, Sí, eso. Dios mío. Así es, hermano. Entonces, pues, hay que despertar. La iglesia tiene que despertar. A ver, pueblo, el pueblo tiene que despertar. No se sigan de engañar por esos
falsos profetas, ¿sí? Por esos lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿sí? Dice la escritura, ¿verdad? Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita los ministros, ¿verdad?, modernos, no quieren padecer nada. Quieren que los tengan, pero como si ellos fueran el mismísimo Dios Altísimo. Atiendan al siervo. Sí, atiendan al siervo, mátenle a la gallina, hazle esto, a ver, ¿qué me vas a dar hoy? O sea, quieren puros privilegios. Cuando el apóstol Pedro dijo, ¿verdad?, que era necesario sufrir por un breve tiempo. Y Jesús aquí dijo, que dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, va a haber sufrimiento, va a haber persecución, va a haber angustia, va a haber muchas cosas que tenemos que pasar y que tenemos que hacerlo con gusto, por amor a Cristo, porque Él dio su vida por amor a nosotros, ¿sí? Y quien no haga, ¿verdad?, realmente, quien no esté dispuesto a padecer, quien no realmente no quiera ser una oveja en medio de lobos, puede llamarse siervo de Cristo. No es Sí. más el siervo que el Señor. Así Vamos es. a un corte y regresamos. Así es, hermano, así dice la Escritura, que no es más, ¿verdad?, el siervo, que el Señor precisamente es lo que nos dice, ¿sí? En el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Entonces no podemos ser más grandes, el único grande aquí es Yeshua, el Cristo de la gloria. Es que ustedes que nos están viendo, ¿verdad?, que siguen esta predicación del programa Poder y Misericordia de Dios, pues tienen que tomar en cuenta que nosotros no podemos ser más grandes que Dios. Obviamente, a todos nos gusta estar bien, con tranquilidad, con mucha paz, con armonía, tener las mejores comodidades, estar en un buen mueble, ¿verdad?, que nos dé el descanso para nuestra espalda, ¿verdad?, de tanto trabajo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y pues tener el mejor alimento. Pero hay algo más importante, que muchas veces queremos que el mejor alimento es ir al mejor restaurante, y no, el mejor alimento es la palabra de Dios, porque viene a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, que es lo que ve realmente a la eternidad. Es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos procurar más, ¿sí? Alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí?, más que alimentar nuestro cuerpo, porque muchas veces alimentamos el cuerpo y nos olvidamos totalmente, sí, totalmente del alma. A veces sí alimentamos, ¿verdad?, la parte espiritual, pero muy poco, ¿sí? Y le damos más cabida, ¿verdad?, a las cosas materiales, al cuerpo, lo que nos gusta, ¿verdad? Y podemos caer hasta en gula. Y de ahí la pereza, porque comes, te da sueño, pues hay que dormir, ¿sí? Y eso, todos estamos expuestos a eso, ¿sí? Entonces es muy importante mantener nuestra comunión con Dios, ¿sí? Sobre todo los que estamos a cargo, ¿verdad?, de alguna congregación, sobre todo los que estamos a cargo del pueblo de alguna u otra forma. Nosotros por aquí venimos a compartir, ¿verdad?, el pan de vida, que es la palabra de Dios. Estamos a cargo, ¿verdad?, con una responsabilidad que Dios nos ha encomendado. ¿Y qué tenemos que hacer? Procurar dar el alimento espiritual que Dios nos indica, o sea, el mejor alimento. Nosotros tenemos que orar para saber qué palabra vamos a compartir. Y hoy nuevamente, ¿verdad?, hacemos el llamado, gloria a Dios, ¿sí?, a nuestros consiervos, ¿sí?, que Dios ha levantado, que ya no se desvíen, que se vuelvan a Cristo, ¿sí?, que se olviden del orgullo, de la soberbia, de la vanidad. La palabra. ¿Sí? Muchos empiezan a contender y queriendo exaltarse a sí mismo. No, es que yo sé más, y el pastor Víctor no sabe y no se deja enseñar y cosas de esas, ¿no? Pero realmente aquí nadie sabe nada. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el que quiere ser sabio hágase ignorante. ¿Sí? Entonces tenemos que humillarnos para ser exaltados, y aquel que camina con soberbia va a ser humillado por el Dios vivo y verdadero. Así Entonces es necesario, ¿verdad?, que realmente pongamos los pies, ¿sí?, sobre la tierra, ¿sí?, y que nos ubiquemos en nuestro papel, que somos discípulos de Yeshua, que aquí estamos, ¿verdad?, todavía aprendiendo, porque dice la Biblia que debemos instruirnos los unos a los otros, pero hay gente que pues realmente no se deja enseñar, y hay gente que no se deja enseñar por su orgullo, y hay gente que quiere ser maestro pero todavía no aprende, ¿sí? Y entonces ¿cómo va a ser eso? No es posible, ¿no? Ahora tenemos que aprender, ¿verdad?, sobre la palabra, si todo debe ser a la luz de la palabra, ¿sí? Y pues está tremendo, ¿no? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que se dicen ser siervos de Dios, que incluso han quebrantado su comunión con Dios porque ya no oran, no ayunan, ¿sí? Y eso es algo tremendo, porque ¿cómo van a crecer espiritualmente si no doblegan su carne a través del ayuno? Es muy importante el ayuno, siervos, es muy importante que estemos ayunando para que Dios abra nuestras vidas, para que nosotros de tal manera podamos compartir esa palabra que Dios nos da, para que no nos dejemos llevar solamente, ¿verdad?, por emociones, sino realmente por el Espíritu de Dios que viene a guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Compartir, ¿verdad?, el Evangelio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Debemos compartir esas buenas nuevas de salvación
tenemos que hacer precisamente nuestra labor de evangelista, ¿sí? ¿Qué es el evangelista? El anunciador de las buenas noticias, ¿sí? Tenemos que practicar el evangelismo, ¿sí? ¿Qué es el evangelismo? El llamado para que la gente responda al mensaje de gracia y entregue su vida a Dios por medio de Jesucristo. Eso es evangelismo, y mucha gente, ¿verdad?, se ha olvidado porque está dando mensajes que realmente son mensajes emocionalistas, mensajes, ¿verdad?, que los llena de emociones, pero que no los lleva al arrepentimiento. Entonces, no están dando el mensaje de Dios, te están dando un mensaje, ¿verdad?, de superación personal, un mensaje de que tú eres el campeón, tú todo puedes, etcétera. Sí, Dios te ama, Dios te va a bendecir. Mensajes de apapachar el pecado, ya no les hablan del principio básico del evangelio, lo que hacía Juan el Bautista, lo que hacía Jesucristo, lo que demandó a sus discípulos y a nosotros: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, también decía, ¿verdad?, el hermano Juan Bautista, dice, enderezad vuestras sendas, ¿sí? Entonces tenemos que enderezar nuestros caminos, tenemos que realmente arrepentirnos y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, si realmente queremos alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Dice el versículo 25 de Mateo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea, no pretendamos ser más grandes de lo que podamos ser, porque nadie va a ser más grande que Cristo Jesús, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿verdad? Porque aquí el único grande es Él, el que merece la honra y la gloria es Él. Él es el que, ¿verdad?, vino a dar su vida por nosotros, Él nos ha dado vida, y Él es el autor y consumador, ¿verdad?, de la fe. La gracia viene por Él, todo viene de Él, todo viene de las manos del Señor. Entonces tenemos que reconocerlo, ¿verdad?, como Él dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando Yeshua dice nada, es nada, ¿eh? Está hablando, ¿sí?, el Señor Todopoderoso, el Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Bueno, pues entonces continuamos, ¿verdad?, precisamente en este programa radial, y esperamos, ¿verdad?, que sigan atentos y que sea de edificación para su vida y pongan por obra la palabra del Señor. Continuamos con Amén. el programa Poder y Misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pues bien, hermanos, estamos aquí nuevamente de regreso, gloria al Señor, bendito sea el eterno Dios. Tenemos que seguir manteniendo, ¿verdad?, esa comunión con el Dios vivo, ¿verdad?, a través de la lectura de la palabra, ¿verdad?, de la Biblia, sí, la oración, el ayuno, el hacer cánticos, ¿verdad?, como dice la Escritura, ¿verdad?, a nuestro Padre eterno, y congregarnos. Entonces es muy importante que realmente lo hagamos, porque se puede quebrantar la comunión con Dios, aún sirviendo al Dios vivo, aún ministrando, ¿verdad? Puede haber pastores que dejen de orar, que dejen de leer la Biblia, que dejen de ayunar, ¿sí?, que dejen de hacer cánticos, y nada más porque están dentro de la congregación piensan que, ¿verdad?, que a lo mejor ya tienen la salvación, pero estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que comenzar por el principio. Sí, de hecho también, ¿verdad?, sabemos que hay siervos, ¿verdad?, gloria a Dios, que ya no ayunan, hermano, qué tremendo, ¿eh? Sí. Y porque y se agarran, ¿verdad?, como siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios a modo, ¿sí?, que les acomode a su conveniencia. Dice, es que la Biblia habla del verdadero ayuno en Isaías, ¿sí? Sí. Y dice, ¿verdad?, ¿qué es el verdadero ayuno? Pero realmente no quiere decir que no ayunemos. El ayuno está desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo. Es necesario ayunar para quebrantar, sí, ciertamente, ¿verdad?, nuestra carne, ¿sí?, y que crezca realmente el Espíritu de Dios en nosotros. Porque es que el verdadero ayuno es esto, ¿no? ¿Sí? Y que hacer las cosas bien, sí, pero ¿cómo las vas a hacer bien? ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Cómo va a menguar tus deseos carnales? A través del ayuno, ¿sí? El Si no se hace, El apóstol estamos Pablo perdidos. nos habla a través de la carta a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 6. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy. En el conocimiento, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. ¿Sí? A algunos les parecerá que somos toscos con la palabra, pero no, porque la palabra es para salvación, Amén. no es para que se condenen, sino para que enderecen el camino del Señor, Amén. ¿verdad? Así es. Buscando la Aleluya, gloria a eternidad, Dios, sí. buscando el reino de los cielos, ¿sí? Por ahí había un hermano que decía, hijo, le va a predicar el hermano Jorge, póngase el casco. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque la palabra es la palabra no la vamos a cambiar, ¿sí? No la vamos a endulzar, ¿no? Amén. Los hijos de Dios
toma la palabra a bien, con el amor que le damos a la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la estamos cambiando, no la estamos modificando. Dice, palabra fiel y verdadera. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y si buscamos en la concordancia la palabra, vamos a encontrar que la palabra es para edificarnos. ¿Sí? No es para extraviarnos, No. Sí, para contender, como muchos lo quieren hacer luego. para contender. Se enojan. Luego Sí. se le ve la ira. Y luego le dicen, pues hermano, no hay, ¿cómo sabes que no hay uno? Se enojan. Pues porque se te ve. Una persona que ayuna tiene mansedumbre, tiene templanza, tiene los frutos del Espíritu de Dios, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene armonía, ¿sí? Tiene fe y cosas que se han perdido Hace entre los hermanos. algunos años vi un varón predicando en la Heriberto Quijo, aquí en Poza Rica. Y se me hizo fácil preguntarle, oye hermano, ¿de dónde eres? ¿De qué iglesia? ¿Sí? Pues ya me dijo la iglesia. De asambleas, me dice. Pero molesto. Y yo le pregunto, ¿de cuál? ¿La conservadora o la liberal? Porque Asambleas de Dios está dividida. Dice, el pueblo de Dios, no, el pueblo de Cristo, dice, no se divide. Pero enojado. Ah, le digo, ya sé de cuál eres. Gracias, Dios te bendiga. Aleluya. Un ratito. Con eso me demostró de Ajá. dónde viene. Amén. Porque no hay por qué molestarse, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ah, hermano, Dios le bendiga. Usted también conoce la palabra. Las también está en disensiones, Cristo. disensión, Sí. división es obra de la carne. Sí, El y eso diablo quiere decir, trabaja. cuando alguien es carnal, es que no es espiritual. Cuando alguien se enoja, sí, ¿verdad? Muestra su carnalidad. Sí, muestra que anda en la pura chuleta, mi hermano. Que no anda en el Sí. Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no ayuna, que no ora, que no lee la Biblia. O sea, que ha realmente quebrantado su comunión con Dios. O a lo mejor lea mucha Biblia, porque se cree muy sabio. Hay gente que se empieza a leer, a leer y a leer y se quiere comer toda la Biblia, pero no ayuna. ¿Sí? No ora. ¿Sí? Y cree que con su razonamiento raquítico y ridículo, que todo ser humano tiene, lo puede entender, pero no. El apóstol Pablo dijo algo muy claro. ¿Sí? Dice que el hombre natural, las cosas de Dios no las puede entender, porque No. esas se disciernen espiritualmente. Entonces, tenemos que ser espirituales para poder entender las cosas que Dios nos ha demandado, ¿verdad?, hacer y compartir. Así es. Y fíjate, dijiste algo muy importante y dice en Jeremías 23:31, porque hay gente que le molesta, dice Jehová, o sea, no nosotros, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Nosotros tenemos que dar la palabra tal cual, no podemos endulzar, ¿verdad? ¿Sí? Nuestras lenguas para hablarles bonito, para que reciban el mensaje, ¿verdad? De que, ay, qué bonito habla, qué mensaje de gran bendición. No, no, no. Nosotros vamos a dar la palabra como Dios nos lo indica y habrá mayor bendición. ¿Sí? Porque tenemos que darle el mensaje así, ¿verdad? Para que Dios haga la obra y ellos procedan al arrepentimiento. Y fíjate que por cuanto eso, ¿verdad? De que dice, bueno, a lo mejor es una palabra dura o somos toscos, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? Sí. Fíjate que Pablo también le dice a Timoteo, y algo muy importante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y volvemos a la parte fundamental. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios. O sea, todos vamos a ser, ¿verdad?, llamados a juicio. Y Amén. todos vamos a estar delante de Dios. Y Él va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Nos está exhortando Pablo, ¿sí?, a que prediquemos la palabra de Dios. ¿Sí? No un evangelio adulterado. No un evangelio prostituido, vendido al mejor postor, sino la verdad. Dice que prediques la palabra, o sea, no otra palabra. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra labor de evangelista y cumplir con nuestro ministerio. ¿Qué es ser la labor de evangelista? Dar el mensaje de salvación, no un mensaje de apapacho al pecado, de que, ay, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y ¿sí? Esas prédicas, ¿verdad?, motivacionales, que todos dicen, amén, 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 y se van a ir al infierno, amén, y no saben ni por qué están diciendo amén. Entonces, hay que despertar, la iglesia tiene que despertar, ¿sí? Por eso dice Amén. que nosotros tenemos que predicar la palabra, dice que instes, o sea, que invitemos, ¿verdad?, a tiempo
y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, tenemos que señalar. Redarguir es señalarle, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde está el error? Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, ¿sí? Pero también con doctrina. Nosotros estamos, ¿verdad? Con la doctrina, con la palabra, siempre a la luz de la palabra, ¿sí? Porque vendrá tiempo, dice, donde muchos se amontonarán. Van a querer escuchar de Dios, pero van a querer escuchar a un Dios a modo, conforme a sus propias concupiscencias. Voy a ir ahí porque ahí te permiten hacer de todo. Es que el evangelio no prohíbe nada, dijo Pablo, ¿sí? O sea, realmente el que quiere vivir una piedad, ¿verdad? Que quiere vivir conforme a la piedad, conforme a la palabra está establecido, tiene que vivir una sana doctrina. Tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Nada de que, ay, a mí me permiten allá andar en rebeldía, tomar 2, 3 tragos y andar en las fiestas, andar igual, ¿verdad? Como andaba en el mundo. Todo no tiene chiste, ¿no? Una varona me decía, a mí me gusta que mi marido vaya al templo, dice, porque cuando va al templo deja de tomar. O sea que va por conveniencia. Por conveniencia, amén. No va de corazón. Y así hay predicadores, lo decías hace un momento, ¿verdad? Van por ganancias deshonestas, van y predican, así es, pero esperando a ver cuánto van a recibir. Se van a llevar. ¿Cuánto se van a llevar? Sí. Pero eso que dices tú, ya no quieren sufrir, quieren todas las comodidades, pero sin embargo, ¿qué dice que Pablo? ¿Sí? Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. O sea, es necesario, tenemos que afligirnos, tenemos que sentir el dolor del hermano. Es necesario que nosotros seamos afligidos, que padezcamos y que valoremos lo que Dios nos da, ¿sí? Pero aquí ya no quieren padecer. A ver, siervitos, ¿sí? Aquí dice la palabra, ¿sí? Pero tú sé sobrio, o sea, ten dominio propio, ¿sí? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Ay, no, yo declaro, yo decreto que no quiero enfermedad, que no quiero pobreza, que no quiero eso. No quieren ser afligidos, ¿eh? Y creen que son dioses y que dan la palabra y que el Espíritu Santo tiene que obedecerlos. Qué tremendo, ¿eh? Cómo se han extraviado de la fe. Es algo tremendo, ¿eh? Gloria al Señor. Dice que regresar a las sendas antiguas. Amén, amén. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí estamos, ¿verdad? Haciendo nuestra obra de evangelista, dando el mensaje de salvación y de vida eterna, ¿sí? Los estamos, ¿verdad? Invitando, al igual que a nosotros, ¿verdad? Que todos tenemos que proceder al arrepentimiento, ¿sí? Y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Con humildad, ¿sí? Así es. Y dice, ¿verdad? La palabra, gloria al Señor, ¿sí? En el Evangelio, según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio de toda criatura. A ver, mis amados hermanos, siervos del Señor, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ir, salir, no nada más estén como encuevados, ¿verdad? En sus congregaciones. Tienen que salir y predicar el Evangelio a donde quiera que anden, si están en el hospital, en el supermercado, en el trabajo, donde quiera que estén en la escuela, se tiene que hablar de la palabra de Dios. Muchos ya no la predican, más que en el día del culto. Ya no, los mismos pastores ya no quieren hablar de la gloria de Dios porque les da vergüenza y tienen miedo a ser rechazados por el mundo, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿verdad? Que si yo quisiera agradar aún al hombre, no podría ser llamado siervo de Cristo. Entonces, pues tenemos que ser cristianos, ¿verdad? Reconocer que le pertenecemos a Él dentro y fuera de la congregación. Habemos iglesias en las cuales decimos ser cristianos, pero ¿y dónde están las señales y los prodigios? Amén. Porque la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Sí, amén. Por ahí tenemos a la denominación bautista, ¿sí? Que cuando tienen un endemoniado, llaman a un evangélico. Al pentecostal. Al pentecostal. Me acaba de pasar hace poco, gloria al Señor. Fíjate, entonces, ¿qué sucede? Si es la misma palabra, Amén. ¿sí? Pero ¿por qué no se les enseña que ellos también tienen la autoridad? La guerra espiritual. ¿Sí? No se meten en las cuestiones, ¿sí? Espirituales como debe de ser, ¿sí? Leía un libro que habla con referente a los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas son salidos de la Iglesia Universal, ¿sí? Los testigos de Jehová tienen como fundador a Charles Frank Russell, un masón que no dejó de ser jesuita, ¿sí? La Iglesia Bautista tiene a Mary Way, ¿sí? Una masona,
que también es jesuita, ¿sí? Los mormones, José Smith hijo y José Smith padre, también eran masones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el pueblo de Dios se ha dejado engañar y busca estas iglesias? ¿Sí? Jesús nos advierte y dice, mirad que nadie os engañe. Pero se dejan llevar por la concupiscencia, como decías, porque Amén. les gusta Aleluya. predicaciones, palabras, ¿sí? Que no les ofendan, que no les hagan cambiar, cuando la verdad es que Dios quiere que nosotros seamos transformados, Amén. ¿sí? Que seamos limpiados, que seamos Amén, gloria a santificados en su presencia, ¿sí? Aleluya. No quieren hacer eso, no quieren sujetarse a la palabra, No, amén. ¿sí? Y como no les dicen nada, ahí permanecen, Así es, hermano. ¿verdad? Les Pero, gusta. ¿y la salvación? ¿Qué pasa con la Pues, salvación? la Vamos a un salvación. corte. Nos vamos a un corte comercial. Ahí traes la Biblia. Regresamos a su ¿no? programa Por eso te va más Poder y rápido. Misericordia de Dios. ¿Cuál es? Primera Timoteo, capítulo 5, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabes. Primero Timoteo. Sí. Las 8 de la mañana, con 41 minutos. 5:15. Pais Leos, Pais. Claro que sí hay. Llévelo de piña natural o de label a 40 pesos. De queso crema a 60 pesos. Sin faltar por pedido piña con queso, durazno, fresa, limón, manzana, atún, pollo y camarón. Además de muchos sabores más. Usted ya nos conoce. Casi 30 años deleitando su paladar. Toda una tradición en Costa Rica y la región. Pais Leos. Ubicado en calle 2 Oriente, casi esquina Heriberto Quijo, atendido por su propietaria, Leonor Villegas. Librería Cristiana Alfa y Omega, en el interior del mercado Los Portales, con un alto surtido en Biblias, libros y todo el material para estudios bíblicos, escuelas bíblicas, discos de alabanza, adoración, testimonios, todo para prepararse y preparar al pueblo del Señor. Atendido por su propietario, hermano Alejandro. Y nuevamente en el mercado de la burrita. Usted ya nos conoce, Librería Alfa y Omega. Compra en línea. Ahorro, por eso traemos grandes ofertas. Aprovecha. Compra Big Vaporub de 50 gramos de 62 pesos a solo 49 pesos. Utiliza tu monedero del ahorro. Recuerda que también puedes pedir a domicilio sin costo. Todo esto y más. Porque en Farmacias del Ahorro. También puedes comprar en fahorro.com. Válido al 28 de febrero. Consulta a tu médico. Continuamos con su programa Poder y Misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pues mandamos un saludo a nuestro hermano Alejandro, este varón de Dios que siempre preparando y buscando algo para el pueblo. Ahorita en estos momentos anda arreglando un diccionario bíblico, ¿verdad? Que va a regalar. Pues ahora sí que le ha entrado en su corazón la inquietud de que la gente conozca realmente palabras bíblicas y que no se deje sorprender, ¿verdad? Con otras cuestiones. Gloria a Dios. También mandamos Gracias a un Dios. saludo a nuestro hermano Alejandro Rubio, allá en la Quirasco, La Bomba. Debe de andar trabajando, pero siempre nos está escuchando ese varón, ¿verdad? A nuestro hermano Mauro allá en la Nacional, Dios tenga misericordia de él, de su familia,
y ponga el consuelo en su corazón, pues esta semana falleció su mamá del hermano Mauro. Un saludo, ¿sí? Y como decimos, ¿verdad? Nos tocó dar palabra el día del sepelio. Dios obrando misericordia Amén. en toda la familia, ¿sí? Amén, gloria a Haciéndoles Dios. milagros, haciéndole prodigios, ¿verdad? Pero pues Satanás también trabajando en la vida, ¿verdad? Porque no es otro. Dice el Evangelio de Juan 10:10, dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Amén. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 6, nos dice la buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. ¿Qué es esto? Que debemos de mantenernos sobre la palabra. Amén, gloria al Señor. Los frutos del amor, ¿sí? El amor, la bondad, la paz, Amén, ¿sí? gloria a Dios. Sin dejar de clamar a Dios, sin dejar de clamar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe por senda de justicia y por senda de verdad, Aleluya. porque solamente así vamos a obtener la vida eterna. Sí, amén. No hay otra manera. Así es, mi amado hermano, gloria a Dios. Y precisamente, ¿verdad? Estando ahí en la primera carta de Timoteo, en el mismo capítulo 6, ¿verdad? Dicen a partir del verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, dice, de los tales. Entonces aquí es un mensaje muy importante, ¿verdad? Porque dentro del Evangelio, ¿verdad? Como bien dijiste hace un rato, es necesario que crezca juntamente el trigo con la cizaña. Y hay quienes se han desviado del camino, pero bueno, tenemos, ¿verdad?, que seguir predicando la palabra de verdad. Y esperemos que procedan al arrepentimiento para que no Aunque perezcan. nos llamen legalistas. Aunque nos llamen legalistas, efectivamente. Y es ahí donde nosotros predicamos la sana doctrina, ¿verdad? Lo cual ellos no quieren. Por eso aquí dice, ¿verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿sí? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿sí? Entonces, si alguien no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, dice entonces que está envanecido. Personas envanecidas, ¿sí? Ministros envanecidos, que nada saben, aunque se quieran sentir muy sabios, nada saben, absolutamente nada saben, ¿sí? Y dice también, ¿verdad?, que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, como les gusta alegar, sin fundamento, Sí. tergiversando la palabra de Dios. Dice, de las cuales nacen envidias. Yo me he encontrado así personas, ¿verdad?, que se han desviado del camino y hasta me han ofendido, gloria al Señor. Pero yo lo único que hago es orar por ellos y que Dios tenga misericordia de sus almas, ¿sí? Amén. Porque de ahí nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Porque hay gente que habla, hasta incluso te levanta falso testimonio, aleluya. Sí. ¿Sí? Tratan de destruir la obra de Dios, lo que Dios hizo, si lo quieren destruir. Satanás actuando. Así es, o sea, si Dios te limpió, hermano, si tú pudiste haber hecho lo peor de lo peor, pero si Dios te limpió, pues es porque Dios tuvo misericordia de tu vida. Amén. Pero hay quienes no creen, entonces empiezan a hablar mal de los siervos, dice, ¿verdad? Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Solamente les interesa el negocio, ¿sí? Solamente les interesa, ¿verdad?, hacer precisamente eso, ¿sí? Tomar como fuente de ganancia El bienestar la piedad. personal. Así es, hermano. Y fíjate que también, ¿verdad?, de eso nos habla Tito, precisamente en el capítulo 2, ¿sí? Aquí para resumir, ¿verdad?, acerca de esos hermanos, ¿verdad?, que se han desviado, y pues tenemos que orar por ellos. Dice, pero tú habla
aquí exhorta, ¿verdad?, a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Tito, dice, pero tú, Tito, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que estamos haciendo nosotros, hermano, aunque se molesten y se enojen, pero es por su bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Y así sigue hablando, dice, exhortando a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo momento, en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Es algo muy importante, ¿verdad?, que nosotros guardemos siempre el buen testimonio para que no haya nada malo, y cuando quisieran levantar algo, ¿verdad?, en contra de nosotros, pues realmente no sea prosperado, ¿sí? Pero en el capítulo 1 dice también, ¿verdad?, habla de este tipo de personas, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, 1:10, Tito 1:10. Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, aquellos que se sienten puros, hermano, que se sienten que son lo mejor, ¿verdad? O sea, los cuales es preciso tapar en la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿Cómo dice que tenemos que reprender? Duramente. No dice que despacito, con mucho amor. Repréndelos duramente, ¿sí? Sí. Para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y aquí en el verso 15, aquí viene lo importante, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sí, amén. Amén. Y así, hermanos, Gloria a Dios. o sea, pueden reprobar, ¿verdad? Y nada les es puro. Todo les es, todo, ¿verdad? Dice que para los puros, para los que son santos, ¿verdad? Los que están en Cristo, todo les es puro. O sea, creen en el poder de Dios de purificar y de restaurar, de renovar. ¿Sí? Pero el que no está en Cristo, el que dice que está, pero que realmente no está Cristo en su corazón, nada les es puro, dice la Biblia. ¿Sí? Vienen a ser semejantes al Así diablo, es. ¿verdad? ¿Sí? Para los corrompidos, dice, e ¿Creen? incrédulos, ellos no creen. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Por eso siempre su conciencia los está acusando también. ¿Sí? Y de tal manera piensan que todos estamos mal. ¿Sí? Hay así personas, ¿verdad?, que piensan que todos estamos mal, que nadie es puro, que nadie es santo, que nadie nada. Pues es qué mal está. Dios tenga misericordia de su alma, ¿verdad?, de esas personas. Amén. Amén. Es cierto, Amén. ¿verdad? Aquí vemos esta palabra que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, sino de Amén. alimento sólido. Gloria a Dios. Así es, Gloria a hermano. Dios. Lo que Aleluya. decía hace un momento, regresar a las sendas antiguas. Sí. ¿Sí? Sí, así ¿Por es. qué? Porque en las sendas antiguas está la salvación. Amén, así es. Recuerdo de niño cuando mi madre me llevaba a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Las niñas llevaban sus velos, Amén. Sí. ¿sí? Ahora la iglesia se lo quita, ¿sí? Y vemos a las mujeres, vemos a los hombres, ¿sí?, Extraviados de la fe. extraviados. Por eso es necesario lo que dices, o sea, hay que volverse a las sendas antiguas. Hay Sí. que comenzar por el principio. Hay que tomar el ejemplo de aquellos discípulos de Jesús. Él los mandó, dice, ir como ovejas en medio de lobos. O sea, no les está ofreciendo ningún pago económico, algo material. Y ahora la gente, si no le das, no quiere, no va. Qué tremendo, ¿no? Entonces nos estamos perdiendo, hermanos, y la iglesia tiene que despertar y tiene que predicar la palabra de Dios, no un evangelio adulterado. Adulterado, no por ganancias deshonestas, Amén. porque por esas ganancias deshonestas estás perdiendo la salvación. Así es, porque podrán tener su buena casa, auto, viajes y lo que quieran, ¿verdad?
pero su alma estará perdida. Y lo peor, que serán llamados a cuentas por todas las almas que van arrastrando juntamente con ellos. Sí, Por predicar, ¿verdad? Una palabra tergiversada. así es. Pero también, ¿quién tiene culpa? El que oye, Amén. el que lo sigue. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sí? El que se deja llevar. Vamos a convertir, vamos. Sí. Y ahí van, ¿verdad? ¿Sí? Vemos cuando dicen, es que allá está la hermana y está viendo milagros. Y allá va a la iglesia y deja de asistir a su congregación porque se van a donde está el que llegó, que trae la unción, dicen, porque no han leído, porque no han profundizado en la palabra. Porque no se quiere sujetar a Dios. Sí, esa es. No se preparan espiritualmente. Sí, cuando dice la escritura, dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea que nosotros no tenemos que ir. Las señales son las que nos van a seguir a nosotros. Sí, así es. Sí. El que se sujeta, ¿verdad? Sí. Así es, el que se sujeta a Cristo, ¿verdad? Dice, esas señales, esos milagros, dice, y aún cosas mayores haréis. Así Pero es. que hay que recordar, ¿verdad? La promesa del Señor. Gloria a Dios. Librería Cristiana Alfa y Omega, en el interior del mercado Los Portales. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Libros y todo el material para estudios bíblicos, escuelas bíblicas, discos de alabanza, adoración, testimonios, todo para prepararse y preparar al pueblo del Señor. Atendido por su propietario, hermano Alejandro. Y nuevamente en el mercado de la burrita. Usted ya lo conoce. Ya hay nada más concluimos que Sí. hay que predicarles del arrepentimiento. Que prediquen lo que Jesús nos mandó a predicar. Servicio de restaurante y bar. Colegiatura desde 250 pesos semanales. 826-8152. Iniciamos marzo 4. La Comisión de Educación del Senado invita al foro hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y jóvenes. Del 13 de ¿Quién febrero es sabio y entendido entre nosotros? Muestra. Diabólica. Qué tremendo. Por eso se endemonian, hermano. Ahí está, por eso se endemonian porque creen, ¿verdad?, de estar en lo correcto con su sabiduría terrenal. Posesionados. ¿Verdad? Continuamos con su programa Poder y Misericordia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Estamos para terminar el programa. Dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Lo que decíamos ahorita. Porque hay ministros que se endemonian. Precisamente por eso. Porque confían más en la sabiduría terrenal, en su capacidad de raciocinio y no en la sabiduría de lo alto. No piden la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Ni Entonces por dirección. eso, así es, no piden la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ensimismados, ¿verdad?, en su propia sabiduría que ellos han adquirido, ¿verdad?, en esta tierra, pues llegan hasta endemoniarse porque están haciendo a un lado a Dios. Sí. Sí, es algo tremendo, ¿no? Porque, pues, si no confían en la sabiduría de lo alto, están haciendo, ¿verdad?, a un lado del poder de Dios, la cobertura de Dios, ¿sí? Por eso es que muchos, se comienzan, ¿verdad?, a endemoniar, a tener ese tipo de conductas, ¿verdad? Se empiezan a irar, están de mal humor, tienen raíz de amargura, sin nada les satisface, todo les molesta. Entonces algunos están endemoniados, otros tienen influencia de demonio, ¿verdad? Y pues hace algo tremendo porque ellos mismos están ciegos espiritualmente y no se dan cuenta. Dejado engañar Se han dejado engañar. por el enemigo, Así es. ¿verdad? Creyendo que están en el buen camino. Y dice el Señor, ¿verdad? Creen que su camino es camino de vida, mas es camino de condenación, Amén. camino de muerte.
Pues esperamos que este mensaje haya sido de grande bendición, no tan solo para el que ya está en el camino de Dios, sino para aquel que nos escuchó. Amén. Así es. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y tenemos nuestros números de teléfono. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga. Bendiciones. Estamos pasando. Aleluya. Gloria a Dios.